el acuerdo migratorio, que permitirá el masivo ingreso de inmigrantes legales e ilegales, debiendo Paraguay proveer gratis servicios básicos de salud, empleo, educación, a costa de nuestro dinero. Marito pretende hacer llegar a Paraguay masivamente inmigrantes árabes y africanos. Es una página en las redes sociales que se denomina No al Pacto Migratorio. Pero insisto, dice según esta página que este acuerdo migratorio va a permitir el masivo ingreso de inmigrantes legales e ilegales, debiendo Paraguay proveer gratis servicios básicos de salud, empleo, educación a costa de nuestro dinero. Y agrega, Marito, se refiere al presidente de la República, pretende hacer llegar a Paraguay masivamente inmigrantes árabes y africanos. Según la Cancillería, el criticado Pacto Global de Migración beneficia al país. Dice una publicación hoy que ante las críticas en Paraguay por la aceptación del Pacto Global de Migraciones por parte del gobierno, la Cancillería emitió un comunicado argumentando, entre otras cosas, que fue con base en la postura a favor de la Iglesia Católica y en beneficio de los paraguayos en el exterior. Creo que el canciller está en Marruecos, porque mañana y el martes hay un encuentro, una conferencia intergubernamental para el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Luis, ¿qué significa esto? ¿Es para desesperarse? ¿Esto perjudica? ¿Esto es presencia masiva de árabes y musulmanes, como dice alguna página? Es un disparate lo que están diciendo, Carlos. Es un disparate mayúsculo. Es gente ignorante que no leyó el acuerdo. Yo me tomé la molestia de leer las 36 páginas que incluyen el acuerdo. Y entre los primeros artículos ya se aclara taxativamente que en ningún caso los estados renuncian renuncian a su soberanía de establecer sus políticas y leyes migratorias y de frontera. El pacto no es vinculante en ningún caso. Y el pacto lo que busca, este es más que nada un acuerdo político. Lo que hacen las Naciones Unidas es decir, tenemos que sentarnos a discutir cómo organizamos este tema. El fenómeno de la migración, y esto hay que decirlo, no es nuevo. El fenómeno de la migración es tan viejo como la historia del hombre. Y la migración, en la mayoría de los casos, beneficia a los países receptores de los migrantes. Paraguay es un país de emigrantes, no de inmigrantes. Nosotros vamos a ser beneficiados si esto se llega a aprobar. Nosotros tenemos casi 2 millones de paraguayos en la Argentina. ¿Solo en la Argentina? Solamente en la Argentina, muchos de ellos trabajando en la clandestinidad. Lo que plantea este pacto, este acuerdo, es que, por ejemplo, entre otras cosas, una de las más importantes, buscar, identificar y neutralizar las causas que hacen que la gente abandone su país. O sea, la primera cuestión es evitemos de ser posible que la gente migre. Lo segundo, define claramente qué es un migrante legal o inmigrante legal, qué es un inmigrante ilegal y qué son los refugiados, que es otra cosa. Son 3 categorías diferentes. Entonces lo que hace es aclarar exactamente qué es qué. Porque los refugiados son aquellos que están huyendo masivamente, por ejemplo, de la guerra. El inmigrante ilegal es aquel que entró, por ejemplo, vos tenés una visa de 3 meses, famoso, esto típico de Estados Unidos, entraron y después se quedaron ahí. Ese es un inmigrante ilegal. Y lo que establece también es coordinar para que esas personas no sean víctimas de explotación, que pasa en muchísimos países, que toman como empleados a los migrantes y no entran en el seguro social, no tienen cobertura médica, etcétera. Este tema de que se le va a obligar al Estado a darle cobertura de salud y educación, esta es la misma situación. Imagínate que se plantee, a partir de la posición que tienen algunos en Paraguay, que ningún país le dé cobertura médica al inmigrante. ¿Cuántos paraguayos se están yendo todos los días a la Argentina para recibir atención médica? Nosotros, Nico, somos los beneficiarios de estas políticas migratorias. Pero acá la gente empezó a armar un escándalo, se va a llenar de musulmanes. ¿Qué musulmán va a venir a Paraguay? ¿De dónde sacan semejante disparate? ¿Vos te imaginás que venga? ¿En qué cruzan los del norte del África, que son los países musulmanes que le preocupa a Europa? Porque cruzan el Mediterráneo para llegar a las costas europeas. Y cruzan en chalupas, cruzan en barcazas que se hunden. ¿Ustedes se acuerdan el caso del chiquito migrante ahogado en la playa? Entonces yo le pregunto a esta gente enferma,
¿Cómo pico van a llegar esos migrantes pobres hasta Paraguay? Van a cruzar el Atlántico y después van a cruzar otra vez de la costa brasileña y Argentina hasta el territorio paraguayo. Imagínate el disparate. No es que ellos se suben a un avión y vienen y llegan a un aeropuerto. Pero de todos modos, Carlos, Luis, si llegasen, o sea, nosotros tenemos que ser aperturistas y tenemos que tener una mente amplia en este sentido, porque así como nosotros exigimos a otros países que reciban con los brazos abiertos a los paraguayos que se van, exiliados económicos por obligación, en muchos de los casos porque van a buscar mejores horizontes económicos, también tenemos que tener esa capacidad. Y vamos a dar un ejemplo nomás, Carlos, de tu zona, de la zona de Itapúa. Rusos, ucranianos, alemanes, polacos, alemanes, checos, japoneses. Es la zona más productiva del país, más rica del país. Víctor, yo le recuerdo a esta gente que está hablando de musulmanes. Paraguay tiene la mayor colectividad brasileña fuera de Brasil en el mundo. Sí. Se estima que entre 300 y 500 mil brasileños viven en Paraguay. O sea, la migración que ellos tanto les preocupa se está dando nomás ya. Y no están viniendo solamente los brasileños que trabajan, que son bienvenidos, por supuesto. Nosotros ni cuando tenemos cruzan nuestra frontera lo del PCC y Comando Vermelho sin ningún problema. Ese ni es nuestro problema en este momento y acá se están preocupando porque van a venir musulmanes. Todo loco. El comunicado que dio a conocer la Cancillería explica que la adopción se da respetando el artículo 143 de la Constitución Nacional, que habla de que el Paraguay acepta el derecho internacional y se ajusta a los principios de solidaridad y cooperación internacional. Seguidamente señala que la Iglesia Católica y el mismo Papa Francisco han visto el pacto con esperanza por la preocupación ante la situación de los migrantes que los migrantes atraviesan en el mundo. Alguien me pasó esto que escribió una persona, dice: a los paraguayos que están en contra del pacto inmigratorio, tengo dos preguntas. ¿Qué trato deben de tener nuestros compatriotas que migran a otros países? Claro. Acá habla de casi 1 millón. Tener en cuenta que un buen porcentaje del Producto Interno Bruto de Paraguay viene de las remesas que los que estamos afuera enviamos a nuestra familia. Claro. Uno. Segundo, ¿por qué ahora nos oponemos cuando históricamente Paraguay, previo pago que fue a parar a las manos de los que estaban en el poder, hoy nuevamente en el gobierno han recibido grandes números de inmigrantes, coreanos, japoneses, alemanes, que hoy no solo están plenamente integrados en nuestra sociedad y cultura, sino que además han generado grandes beneficios económicos y crecimiento en el país? Pero hay una campaña. No, es más, hay una campaña, Carlos, para atender el absurdo, una campaña que dice que se está queriendo meter a gente que viene con la ideología de género. Y después hablan de los musulmanes. ¿Cómo pico vas a meter en un mismo grupo musulmanes con ideología de género? Hay pico un sector más anti-ideología de género que los musulmanes, ¿verdad? Y además hay un videíto que hicieron, Carlos, que están pasando en todos los países. Esto no es solamente acá, ¿verdad? Sí. Un video en donde aparecen en diferentes lugares migrantes golpeando a la gente, ¿verdad? Son siempre negros y supuestamente musulmanes. Y aparece un negro musulmán diciendo: vamos a sus casas, les vamos a golpear, O sea, es claramente una cuestión montada y es un desconocimiento absoluto de la gente acerca de cuál es la realidad de los migrantes. Hay en el mundo 260 millones de migrantes. Representan algo así como el 3% de la población mundial, Carlos. Pero generan más del 9% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, el migrante genera riqueza. Solamente el 15% de lo que produce un migrante se remesa a su país de origen. El 85% gasta en el país donde está trabajando. Produce riqueza. Además, y una cuestión que yo le digo, sobre todo a estos que se hacen denominar pro vida y que dicen ser católicos, ¿por qué no consulta cuál es la opinión del Papa sobre esto? Sí, acá se menciona en el comunicado. Dice, señala que la Iglesia Católica y el mismo Papa Francisco han visto el pacto con esperanza por la preocupación ante las situaciones que los migrantes atraviesan en el mundo. Iglesia Católica, Papa Francisco, son mencionados en el comunicado de la Cancillería a propósito.